Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos bien. Y la lección que corresponde para este día domingo está basada en los capítulos 53 al 63 del libro de Alma. Y la frase que aparece en el manual dice: preservado por su maravilloso poder. Quería partir haciendo una corrección acerca de la lección anterior que fue compartida. Y tiene que ver con qué eran los querubines, porque, hombre, lo que pasa es que dije que estaban resguardando el árbol de la vida ángeles, pero en realidad se refería a querubines. Y, y leyendo la descripción o la definición que aparece en la guía para el estudio de las escrituras, dice que son figuras que representan seres celestiales, cuya forma exacta se desconoce. Se ha llamado a querubines para custodiar los lugares sagrados. Entonces, no queda claro con eso si eran ángeles o no, por lo que quería dejar eso más claro. Y también ahora quisiera partir con haciendo hincapié en algunos aspectos de los capítulos anteriores al 53. En bastantes capítulos que teníamos que estudiar. Y, y en todos estos podemos ver que hay algo que se mantiene o que está bastante presente, que son las guerras o las contenciones. A veces habían incluso contenciones o disidencias internas entre los mismos nefitas. Y también se habla mucho acerca de la libertad, de proteger las creencias, de proteger a la familia. Y de esas cosas se habla mucho. Entonces, ¿qué responderíamos a alguien que diga: no veo la relevancia que las guerras descritas en el libro de Mormón puedan tener en mi vida? No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso. Quizás hasta yo mismo en algún momento pensé o pensé eso, que hay muchas guerras, que a lo mejor eso no es tan importante o es muy sangriento, pero en realidad no es así, porque podemos sacar muchas enseñanzas de aquí, mucho aprendizaje. Y destaqué algunos versículos, como el 43:9, que dice: ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos, y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad, para poder adorar a Dios según sus deseos. Entonces vemos que este era un propósito bastante justo, podríamos decir, que era el que tenían los nefitas, de poder proteger, preservar lo que ellos tenían. Y sus derechos, sus privilegios, incluso su poder, su libertad para poder adorar a Dios. En cambio, en los lamanitas, el propósito era otro, era someter al cautiverio a los nefitas. Podríamos decir que ahí había poder, querían poder someter, y podríamos decir que eso no era un propósito justo. Y también nosotros podemos ver hoy en día que también podemos tener muchas de estas cosas que tenemos que proteger. Tenemos nuestras familias, tenemos también libertad, somos bendecidos por vivir en un país en el que se nos permite tener esos derechos. Y, y tenemos que estar también
pendientes de los peligros que puedan venir, como más adelante igual vamos a tratar en alguna parte. Y también destaqué Alma 4612. En este caso, o sea, en este versículo hace alusión a una disidencia interna que estaban teniendo los nefitos. Habían unos nefitas que aspiraban a que hubiera un rey en vez de un juez superior, o de jueces superiores que los gobernaran. Por lo tanto, ellos querían modificar la ley, querían modificar cómo estaba instituido el gobierno entre los nefitas. Y la verdad empezaron a causar gran, ¿cómo podemos decirlo? Se causó una tensión interna y por otro lado había gente que eran los que llamaban, por ejemplo, cristianos o gente que quería velar por la libertad, mantener la libertad que ellos tenían. Entonces, en ese entonces fue que aparece Moroni como un comandante en jefe del ejército de los nefitas, y él se enojó con Amaliquía, que era el que estaba dirigiendo y que quería ser rey de los nefitas. O sea, estaba dirigiendo a los realistas, como les dicen, los que querían instituir un rey. Y en ese contexto aparece este versículo 12 y dice: y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Entonces vemos de las cosas tan importantes que se hablan aquí. Y también en el capítulo 48 llama la atención acerca de las características de Moroni. Él, cuando lo nombraron, era muy joven, dice que tenía 25 años de edad, un poco más que yo, por lo que igual es impresionante, al menos para mí, en esa época. Tenemos el 48, 11, que dice: y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país, y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. En realidad sigue también en el 12. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo, un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo, y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Sé que suena un poco fuerte esto último para algunos quizás, o sea, no sé si sé, pero podría sonar un poco duro para algunos hermanos, pero igual el contexto en el que esto está ubicado es una situación bastante difícil. Y también él estaba consciente de que estaba cumpliendo un mandamiento del Señor. Mm, No recuerdo bien dónde estaba eso, pero en alguno de estos versículos de la Escritura habla de que ellos en realidad estaban defendiendo y que no eran los que habían, por así decirlo, empezado la ofensa. Y si les interesara, podrían quizás ahondar más en eso. Pero vemos estas características también importantes de Moroni. Y en el 17, ahí destaqué que dice: sí, en verdad os digo,
que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Es bastante impresionante eso último que dice que incluso el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Por lo que tenemos cosas que aprender también del ejemplo que da Moroni. Ahora ya pasaremos a revisar algunas enseñanzas de la lección que correspondía para el día de hoy. Conforme ejerzamos la fe y confiemos en Dios, Él nos fortalecerá. También también tenemos un gran ejemplo en estos capítulos, y el de los jóvenes guerreros. Estos se dice que eran 2000 aproximadamente. No sé si especifican en sí el número o en si eran 2000, pero estos jóvenes eran hijos de los amonitas, podríamos decir que eran los antinefileitas, ex lamanitas, por así decirlo, que se convirtieron a Cristo por medio del Evangelio. Y, y si ustedes recordarán que ese pueblo fue recibido entre los nefitas y se los protegió. Incluso ellos no iban a la guerra porque habían hecho un convenio que no iban a tomar las armas en contra de sus hermanos, que eran los lamanitas. Y entonces ellos habían escondido, enterrado sus armas de guerra y todas sus armas. Y por lo tanto estaban bajo ese convenio que habían hecho ante Dios. Y fue Elamán, si no me equivoco, Elamán, hijo de Alma, que les recordó que debían guardar ese convenio, porque ahora en estos capítulos vemos que hay muchas guerras. Entonces, los de este pueblo quizás se sintieron apesadumbrados por ver que tantos nefitas tuvieran que luchar y defenderlos, incluso a ellos, protegerlos, y ellos no poder tomar las armas. Se les recordó entonces su convenio. Pero ellos tenían hijos, y ahí tenemos a los 2000 jóvenes guerreros. Y ellos justamente hicieron un convenio para poder defender su libertad. Y se dan una serie de características, o sea, podríamos sacar una serie de características de ellos que, que nos podrían servir mucho a nosotros. En primer lugar, yo diría que ellos eran valientes y firmes, como dicen también en estos versículos. Dice que eran firmes. En Alma 56, 47 dice, sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Esto es muy importante. Incluso vemos la influencia que habían tenido sus madres en ellos para que fueran valientes y pudieran tener fe. Ellos tenían una extraordinaria fe. En Alma 57, 27 dice, esta pues fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. También eran obedientes. En Alma 58, versículo 40, leemos,
Son diligentes en acordarse del Señor su Dios, de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios, y sus mandamientos continuamente. Y su fe es fuerte en la profecía concerniente a lo que está por venir. Estaba pensando en que a mí a veces anteriores en que me ha tocado leer o que he estado leyendo el libro de Mormón, em, me siento que igual me ha ayudado leer estos capítulos que hablan acerca de las guerras y problemas que pasaban los nefitas, porque justamente también he pasado por pruebas, por dificultades y, y he podido aprender cómo ellos enfrentaron eso, sus pruebas, sus guerras. Ellos confiaron en Dios y trataron de dar lo mejor de ellos, de cumplir, de ser obedientes, de tener fe. La fe precede al milagro y, y me ha servido mucho. Y espero que a todos también les pueda servir. Ahora, justamente hay una pregunta. ¿De qué manera ayudaron esas características a los jóvenes guerreros durante sus batallas? ¿Cómo pueden ayudarnos a nosotros durante nuestras batallas espirituales? Vemos que ellos tuvieron fe y creían firmemente en las palabras que les habían dicho sus madres. Y, y también siento que se relaciona con la promesa que habría sobre toda la tierra, que hay sobre toda la tierra. En este caso, donde estaban los descendientes de Leví, que, que iban a prosperar en la tierra si es que guardaban los mandamientos de Dios. Sin embargo, iban a ser destruidos si es que llegaban al colmo de la iniquidad. Por lo tanto, podían llegar a ser destruidos, pero también si ellos cumplían, iban a ser bendecidos. Y justamente en este caso, estos jóvenes se relatan algunos enfrentamientos que tuvieron con los lamanitas, en que ninguno de ellos resultó muerto. Y eso fue algo milagroso, porque mientras de la otra parte habían muerto, ellos fueron preservados y fueron firmes y valientes y tuvieron mucha fe. Y bueno, también más adelante en una parte aparece que si bien algunos recibieron heridas, ninguno de ellos falleció. Ahora, la segunda pregunta es para que todos puedan reflexionar en sus batallas espirituales, personales por las que estén pasando. Ahora, hay un mensaje del presidente Russell M. Nelson de octubre de 2015 de la conferencia y se llama Una súplica a mis hermanas. Está dirigido a las hermanas. E hizo una selección de algunas palabras que podrían quizás inspirar y ser de alguna ayuda. Esto porque en base a lo que aprendimos de los jóvenes guerreros, vemos que sus madres habían tenido una gran influencia en ellos, por lo que podríamos preguntarnos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos hoy en día?
y tanto padres como madres, ¿qué podemos hacer hoy en día? Y el presidente Nelson dice, esto está refiriéndose a una promesa o a unas palabras que por así decirlo, había predicho el presidente Kimball. Dice, ustedes mujeres que él predijo, su virtud, luz, amor, conocimiento, valor, carácter, fe y rectitud atraerán a las buenas mujeres del mundo, junto con las familias de ellas, a la iglesia en cantidades sin precedente. Nosotros, sus hermanos, necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. El reino de Dios no está completo ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan, mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Los ataques contra la Iglesia, su doctrina y nuestra manera de vivir van a aumentar. Debido a ello, necesitamos mujeres que tengan un entendimiento sólido de la doctrina de Cristo y que lo usen para enseñar y ayudar a criar a una generación resistente al pecado. Necesitamos mujeres que puedan detectar el engaño en todas formas, mujeres que sepan cómo acceder al poder que Dios pone a disposición de los que guardan sus convenios, y mujeres que expresen sus creencias con confianza y caridad. Necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre, Eva. Y también hice una selección de palabras, en realidad son palabras que están en los recursos que aparecen en el manual. Son palabras de la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria. Y esto se relaciona con cómo logramos que nuestros hijos resistan al pecado. Dice que en primer lugar debemos ayudar a nuestros hijos a saber que son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y que Él tiene expectativas divinas para ellos. En segundo lugar, habla acerca de la comprensión de la doctrina del arrepentimiento, que es esencial para llegar a ser resistentes al pecado. Y ahí se refiere a que em, el ser resistente al pecado no significa no pecar, pero sí implica arrepentirse y también estar atento y ser valientes continuamente. Y también da una tercera clave que se refiere a enseñarles con amor las doctrinas básicas, los principios del Evangelio, de las Escrituras, los artículos de fe, el folleto para la fortaleza de la juventud, las canciones de la primaria, himnos, testimonios personales, que los guiarán al Salvador. También se refiere a hacer y guardar convenios sagrados. Quería decir que realmente todos estos capítulos, a lo largo de todos estos capítulos, podemos sacar grandes enseñanzas. Y espero que puedan ser de gran ayuda para todos nosotros, que podamos aprender de los ejemplos de las personas que aparecen aquí, que dan fe, que eran valientes, que estaban dispuestos a proteger a sus familias. Espero que podamos hacer caso de estas cosas, de poder, bueno, los padres poder enseñar a sus hijos, de, de poder fortalecernos.
Y también en el manual aparecía la sugerencia de invitar a todos a que puedan compartir un versículo que los haya ayudado o que sientan que podían compartirlo de todo esto que hayan estudiado. Y todo esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.